Hoy vamos a contar una historia de un siglo, la historia de la industria petrolera de Venezuela. Cómo nació, cómo se convirtió en un gigante y cómo todo terminó en un colapso que, según las fuentes que analizamos, dejó una factura enorme sin pagar. Y todo, de alguna manera, se puede resumir en una sola palabra: una orden. Una que se dio por televisión y que, bueno, se convirtió en el epicentro de todo este conflicto. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Piensa en esto: el poder de una palabra para ahorrar décadas de inversión, así en un instante. El resultado de esa orden fue una cuenta pendiente nada más y nada menos que de 150.000 millones de dólares, una cifra que, según nuestra investigación, explica por qué la relación entre Venezuela y el capital internacional está simplemente rota. Pero a ver, ¿cómo se llega a una cifra así tan astronómica? Bueno, es la historia de un proceso sistemático de expropiaciones, de confiscaciones. Muchas veces estas compañías nunca recibieron compensación, lo que acabó creando una deuda impaga, la más grande de todo el hemisferio probablemente. La investigación que hemos estado revisando es muy clara, la verdad. En nuestra investigación hemos documentado más de 5.000 empresas expropiadas. La consecuencia directa es la caída brutal y devastadora de un 83% de la producción de la industria petrolera venezolana. Estos dos datos, las 5.000 empresas expropiadas y la caída de un 83% en la producción, son claves para entender lo que pasó después. Ok, pero para entender cómo algo se derrumba, primero tenemos que ver cómo se construyó. Así que vamos al principio de todo, a los inicios, a una época de muchísima inversión y de crecimiento, de una especie de alianza que literalmente transformó a una nación entera. Y el ascenso fue de verdad meteórico. Todo arranca en 1914 con un pozo llamado Sumaque 1. Pero para 1929, o sea, muy poco tiempo después, la producción ya se había disparado a 137 millones de barriles. Y apenas un año más tarde, Venezuela ya era el segundo productor de petróleo del mundo. Increíble, ¿no? Pero aquí viene un punto clave. En 1943 se crea la Ley de Hidrocarburos 50-50. Básicamente las ganancias se repartían mitad y mitad con el Estado. Era en efecto una sociedad. El impacto de esto fue total, absoluto. Para 1935 el petróleo ya no era solo una industria importante, para nada. Era la economía venezolana. Estamos hablando de que representaba casi el 100% de todas las exportaciones del país. Para ser exacto, 91%. Casi todo. Claro, esa sociedad estaba por cambiar. Y así llegamos a 1976 y con él el primer gran punto de quiebra. El Estado venezolano decide tomar el control de la industria petrolera. Pero, y esto es súper importante para entender la historia completa, la forma en que se hizo en ese momento fue rápida y negociada, radicalmente distinta a lo que pasaría mucho tiempo después. Y aquí se ve clarísimo el contraste. A ver, por un lado, en 1976 lo que hubo fue una nacionalización, o sea, hubo negociación, se pagó una compensación, aunque apenas el 20% del total de la deuda. Y quizá lo más importante, se aseguró que las operaciones continuaran, todo en sana paz. Por otro lado, después de 1999, nuestra investigación deja claro que no fue una nacionalización, sino una expropiación, una confiscación con muy poca o ninguna compensación para los dueños de estas industrias, que al final llevó a la destrucción de la capacidad productiva del país. De ese primer proceso, el de 1976, nace PDVSA, Petróleos de Venezuela. Y ojo que no estamos hablando de una empresa estatal más, para nada. Antes de 1999, esta empresa llegó a ser la petrolera más respetada y eficiente del mundo. Ese es el punto de referencia, digamos, para entender la magnitud de lo que perdió Venezuela. Y bueno, con ese contexto en mente, ahora sí entremos en el corazón de esta historia. Pues en la era que arranca en 1999, una era marcada a fuego por esa palabra que oímos al principio. Expropiese, señor alcalde. Notamos que la estrategia del Estado venezolano fue básicamente dos movimientos. El primero, el control político de PDVSA. Lo vimos en el 2002 con el despido masivo de más de 18.000 empleados de la empresa. En esencia, despidieron al cerebro técnico de la empresa. Una vez con PDVSA bajo control político, vino el segundo movimiento, y esto se realizó a partir del 2007. Avanzar sobre los activos de los socios internacionales. Y los casos que se citan, pues, son los más conocidos. ExxonMobil fue expulsada del proyecto Cerro Negro, causándole una pérdida multimillonaria a la compañía. ConocoPhillips
que perdió 3 proyectos y aunque la justicia internacional le dio la razón con el fallo de más de 10.000 millones de dólares en indemnización, pues nunca vieron ni un centavo. Y quizá el caso más dramático fue el de Owens, Illinois, que fue expropiada en vivo en televisión nacional. Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, ¿cómo se llama? Owens, Illinois. Exprópiese. Elías, proceda. Owens, Illinois. Así de la noche a la mañana lo perdieron todo. Y la lista es larga. No fue solo el sector petrolero. Mucha atención. Esta estrategia se extendió a empresas de consumo como Clorox y del sector automotriz, imagínense, General Motors. Y por supuesto a los gigantes del servicio petrolero, como es el caso de Halliburton y de Schlumberger. O sea, la política fue generalizada. Con todo este panorama, el resultado era hasta cierto punto predecible, ¿cierto? Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias directas de todo esto en la industria. Por casi 100 años había sido el motor de la economía petrolera y ahora aquí los números de verdad hablan por sí solos. En 2013, Venezuela todavía estaba produciendo 2.8 millones de barriles por día. Hoy, esa cifra apenas llega a 600.000. El desplome es brutal. No hay otra palabra. Para que todo quede muy claro, pongamos esto en un solo número. Hoy se produce menos del 17% de lo que se producía en 1999. Ojo que esto no es una caída normal de mercado o una fluctuación de precios. Lo que describimos es la destrucción de la capacidad productiva del país. Porque aquí está el detalle, el punto crucial. Cuando se expropia una de estas compañías, una de estas empresas extranjeras, no es que te quedas con los pozos y ya, es que pierdes la tecnología que ellos traían, el conocimiento de cómo gestionar operaciones complejas y el capital para nuevas inversiones. Y algo fundamental, también pierdes el acceso a mercados internacionales. Digamos que pierdes todo el ecosistema que hace posible que PDVSA haya sido en su momento una empresa de talla mundial. Y todo esto al final nos lleva de regreso al punto de partida, a esa factura final, al costo no solo económico sino también humano de todas estas decisiones. Una cuenta que, como dice nuestra investigación, sigue allí sin ser saldada. Hablamos de más de 150.000 millones de dólares en deuda. Bueno, ¿de dónde sale esta cifra? Por lo menos 36.000 millones de estos son por sentencias judiciales, fallos en firme que simplemente no han sido saldados. Y el resto, más de 114.000 millones de dólares, es el cálculo que hemos hecho de lo que se llama valor futuro perdido. O sea, todas las ganancias de esas inversiones que no fueron generadas producto del exprópiese. Pero claro, la factura más dura no es solo financiera. El costo humano ha sido inmenso. Hablamos de una economía que se redujo más de un 75%, de casi 10 millones de personas que se han ido del país y de una población que se quedó allá adentro enfrentando hiperinflación y niveles de pobreza extrema. La idea de que expropiar capital extranjero puede traer prosperidad a un país es simplemente ridícula. El socialismo del siglo XXI sostiene que ser rico es malo y que expropiar es bueno. Y lo único que garantizaron fue la ruina de uno de los países más ricos del mundo. Con esto cerramos nuestro informe de inteligencia ciudadana, pero quiero dejarte una pregunta que puede retumbar más allá de las fronteras de Venezuela. ¿Quedará esta historia de un siglo de auge y de caída, de construcción y de destrucción como una advertencia para otros países? ¿Una advertencia sobre cuál es el costo real de romper las reglas del juego económico? Te leo en los comentarios.